No joda, porque yo estoy estudiante y me tengo que ver en esta vaina, porque no tengo comida, porque tengo que esperar una maldita caja para poder comer, porque el sueldo mínimo no alcanza por una mierda y la gente se tiene que ir del país y mandarle dinero como puede a sus familiares para que puedan estudiar y para que puedan sobrevivir aquí, alimentándose nada más de lentejas, porque todos los platos cotidianos de Venezuela desaparecieron de las mesas de los venezolanos por culpa de un régimen socialista que expropió, que arruinó la producción, y ustedes hoy lo defienden cuando ustedes también son víctimas de las consecuencias que han tenido en la economía del país este régimen. Ustedes tienen hermanos, tienen madres, tienen hijos, y aún así vienen aquí y se ríen porque los vi reírse mientras nos reprimen. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué ejemplo es ese? Ustedes cargan un uniforme que les proporciona la nación. Los recursos de la nación son de los venezolanos y con esos recursos se pagaron esos uniformes y esa formación que le dan a ustedes. El Bravo Pueblo, ustedes no se lo merecen porque el Bravo Pueblo está de este lado. Ustedes son cobardes, armados, con escudos porque nos tienen miedo, porque somos más. Pero como están armados pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero en algún momento lo haremos. Sí, señor. Esa es la democracia. Esos fueron 40 años de democracia. Sí sembró unas semillas que no tienen otros pueblos, por cierto. Sí, señor. Bueno, señores, saludos. Tenemos la misma banda de narcos en Miraflores, pero también un presidente interino, una Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia y el apoyo de las principales democracias de Occidente. En los próximos minutos podremos escuchar el análisis de nuestra situación y los próximos pasos a seguir, y no ocultaremos nada. Iniciamos entonces el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos Bravo 24 horas, voz de la libertad y la democracia. Atención, el régimen de Nicolás Maduro reprimió el ingreso de la ayuda humanitaria con un nuevo grupo paramilitar, esta es la denuncia, integrado por nada menos que disidentes del grupo narcoterrorista FARC. Fuentes del Estado Táchira informaron a Inside Crime que el plan del régimen incluyó la activación del colectivo de seguridad fronteriza, un grupo integrado por civiles armados y algunos disidentes del grupo narcoterrorista FARC, del cual se tiene conocimiento desde agosto de 2018. Desde entonces se sabe que los integrantes del colectivo de seguridad fronteriza estarían siendo entrenados por miembros de la guerrilla colombiana en un campamento situado en la localidad de Palotal, en el municipio Bolívar del estado Táchira. Estados Unidos sanciona a 4 gobernadores de la narcodictadura: Rafael Lacaba del estado Carabobo, Ramón Carrizales de Apure, Jorge Luis García Carneiro de Vargas y Omar Prieto del estado Zulia. Todos los bienes e intereses en la propiedad de los 4 gobernadores y de cualquier entidad que sea propiedad que se encuentren en los Estados Unidos, cosa que donde les encanta invertir, en posesión o control de las personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas al Departamento del Tesoro. Estados Unidos solicitó este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. El Grupo de Lima redobla la presión sobre el régimen de Maduro y decidió excluir el uso de la fuerza en Venezuela por ahora. Los miembros del Grupo de Lima decidieron congelar de inmediato los activos de PDVSA en sus países, transferir los activos venezolanos al gobierno de Guaidó, restringir la entrega de visas a la cúpula del narcorrégimen y votar en el Banco Interamericano de Desarrollo para reconocer a Guaidó. El presidente interino de Venezuela regresó al país la noche del lunes. Guaidó sabe que puede ser detenido, pero decidió regresar para enfrentar al régimen populista desde la mismísima capital de la República. Y atención con esta información, documentos revelan que los hijos del señor de la droga, Diosdado Cabello, huyeron de Venezuela a Moscú, vía La Habana y luego Beijing, usando el apellido materno. Vladimir Padrino López destituyó al mayor general Richard López Vargas de la Comandancia General de la Guardia Nacional sin ofrecer explicaciones sobre su decisión. ¿Por qué será? ¿Por qué será? El nuevo
matón es el general de brigada Alirio José Cruz Ortega. El saliente López Vargas fue señalado como autor de la orden de quemar los envíos de alimentos y medicinas. José Cruz Ortega también estará a cargo del comando de zona en Bolívar, donde hubo confrontación con los indígenas pemones en la frontera con Brasil. La cantidad de venezolanos que quedó a la deriva en Cúcuta es incalculable, según la agencia de prensa EFE. Pueden ser centenares o miles las personas que vinieron a ayudar a pasar la ayuda humanitaria a su país y quedaron en Colombia tras el cierre de la frontera el sábado. Repito, es una reseña de la agencia española de noticias EFE. Algunos optan por esperar a que reabran el paso por 3 puentes del departamento del norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, mientras que otros, impulsados por las necesidades, se arriesgan a pasar por trochas, que son corredores ilegales utilizados comúnmente para el tráfico de drogas, el contrabando y la migración ilegal. Vamos a sonreír aunque al principio duela, vamos a obligarnos, vamos a ser felices, a pretenderlo hasta que sea verdad, vamos a luchar cada quien desde su trinchera en forma de salón, en forma de templo, en forma de calle, pero vamos a luchar como si ya hubiéramos ganado, vamos a llegar a nuestras casas con la frente en alto y con el corazón de campeones, vamos a llegar con la mente gritando victoria, vamos a llegar con los ojos en el futuro aunque el cuerpo nos tiemble en el presente, vamos a levantarnos, vamos a obligarnos a levantarnos, a salir de lo profundo, de lo oscuro, aunque nos empujen todas las fuerzas universales, aunque nos quiera ganar la tristeza, el dolor o la rabia, vamos a obligarnos a convertir el odio en amor, vamos a callarnos la boca si es que queremos insultar a quien menos lo merece, vamos a obligarnos a ser mejores y a escuchar más, vamos a obligarnos a trabajar duro, a escribir, a convertir el dolor en arte para crear con todo lo que pasa y no dejar que nos destruya, vamos a sacudirnos la depresión, vamos a ver cada día como una pequeña batalla que le hemos ganado al tiempo, vamos a llorar las pérdidas fuerte y claro, pero vamos a honrarlas, no a decaer con ellas, vamos a levantar el espíritu, a obligarnos a hacerlo, vamos a crear asambleas, vamos a hablar, vamos a celebrar los pedazos de Dios, de espíritu, de energía, de Alá, como quieran llamarlo, vamos a celebrar los pedacitos de luz que están regados por el mundo y que brillan tan fuerte a pesar de la oscuridad, vamos a volver a llorar de la risa, a volver a gritar, a volver a vivir, no solo intentar flotar en estas aguas turbulentas, vamos a obligarnos, que si no lo hacemos nos congelamos, nos paralizamos, nos autodestruimos, vamos a obligarnos a avanzar con la cabeza alta y los hombros erguidos por los que ya no están y por los que estarán, vamos a desempolvar la alegría para tenerla preparada y cuando sea la hora, lanzarla de nuevo a las calles y dejarla correr tan libre como solo ella puede ser, vamos a gritar libertad cada día más fuerte para irla despertando de su letargo, vamos a gritar libertad hasta que vuelva a correr por estas calles. Así estamos comenzando nuestro espacio con lo que es ya la historia de las últimas 24 horas y vamos a agradecer a aquellas personas que nos ayudan a hacer el programa, como es Ángela Sago. Recuerden su nuevo trabajo, En nombre de los pobres los multiplican. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon. También a nombre de Actitude Answer, Domenica Shortino Realtor y Simple Care. Son quienes se presentan 24 horas por YouTube. 24 horas, Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos, Fernando Ontiveros. Hola, mi Twitter es @Fernando Miami. Y quien les habla, Napoleón Bravo. Mi Twitter es Napoleón Bravo. En los controles, Ángel Wilfredo Montero. La coproductora es Beatriz Galindo. Producción general, Natalia Rodríguez y Argimiro Rodríguez. Ahí está, esa es la producción general. Bueno, la verdad es que Felipe González, como ustedes han visto, es la segunda vez, se niega a hablar en nuestro programa. Definitivamente, un hombre brillante realmente, que tiene tanto que ver y que es tan importante en la democratización de España. Un hombre que estaba exiliado durante la dictadura franquista, uno de los fundadores del PSOE, en la época en que el PSOE realmente defendía la democracia y los valores democráticos, gracias a él, entre otros. Quien lo introduce en España es Carlos Andrés Pérez cuando era presidente. Llega como presidente de la República de Venezuela a España, lo recibe el rey, el
padre del actual rey, y le dice al rey: en el avión tengo a una persona que no puede entrar España a menos que usted lo decida. ¿Y quién es? Felipe González. Que baje, que será bien recibido. Y así es como Felipe González entra a España. Hizo un excelente gobierno, por cierto. Es un luchador por Venezuela y por las democracias. Su pasión ahora en su vida privada es el flamenco y también es hacer joyas, ¿no? Es joyero. Y realmente Felipe González es un personaje que está en la historia de España, está muy en alto. Bueno, vamos a ver los acontecimientos más importantes de las últimas 24 horas, acontecimientos que ya son parte de la historia de Venezuela y del mundo en estas 24 horas. Publica The New York Times. 8 millones de electores estaban convocados a aprobar o rechazar una nueva constitución que reemplazaría la de 1976 y que pretende reafirmar el socialismo en la isla. Estamos viviendo un momento de amenaza imperial. Esto lo dijo Miguel Díaz-Canel refiriéndose a la crisis en Venezuela. Añadió: existe la intención de imponer una plataforma de restauración capitalista en América Latina. Una hora antes del cierre de las urnas habían votado más de 7.500.000 electores, según la autoridad electoral de la isla, donde el resultado se conoce de antemano, el que le conviene a la nomenclatura para sobrevivir. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado un clima plagado de irregularidades en el referéndum constitucional que la isla celebró este domingo y en el que, según sus estimaciones, en torno a un 30% del censo no ha respaldado el proyecto promovido por la dictadura. El mayor logro de la Revolución Cubana en sus 60 años es haber vendido al mundo una imagen de defensa de la justicia social. Eso lo avalo porque yo estuve varias veces en Cuba e incluso entrevisté a Fidel Castro, donde le pregunté hasta cuándo él justificaba su dictadura, cosa que salí gracias a que me acompañó inclusive en el avión el embajador de Cuba en Venezuela en ese momento. Pero también me consta de la pobreza que hay en Cuba, de que no tienen alimentos. Estamos hablando del año 78. Seguimos con la información. Pero si una persona lucha en Cuba por sus derechos raciales, ese mismo gobierno le dice que ha importado un modelo foráneo. Si defiende los derechos humanos, la acusa de ser agente de la CIA. Si pide transparencia institucional, la botan de su trabajo. Si habla de acoso sexual, le dice que seguro ella misma lo ha provocado. En Colombia, después de consultar con víctimas del cartel, activistas y ciudadanos, el gobierno de Medellín decidió convertir el edificio Mónaco en un parque público dedicado a las personas que fueron asesinadas a causa del narcotráfico. El viernes se organizó una ceremonia antes de la implosión de la torre de apartamentos abandonada desde hace décadas. Nos preocupa la manera en que hemos narrado y dejado de narrar nuestra propia historia, dijo Federico Gutiérrez, el alcalde de la ciudad. El edificio era testimonio de los años violentos del narcotráfico y sitio de interés turístico. En el Vaticano concluye sin soluciones la conferencia sobre abuso eclesiástico de menores. La Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión, anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos feroces, dijo el Papa Francisco en la misa al finalizar la reunión a la que convocó a casi 200 líderes religiosos. Allí varios asistentes insistieron en discutir sobre la orientación sexual del clero, a pesar de que los organizadores señalaron que es erróneo creer que los homosexuales son más propensos a cometer abusos. Se señala mucho al actual Papa porque además tiene ese tinte izquierdoso que no era conocido entre los papas y menos en la jerarquía eclesiástica en el Vaticano. Pero también es verdad que Francisco, a diferencia de los papas anteriores, sí le ha dado la cara a este problema. Y también es verdad que en esta cónclave o reunión o como se llame desde el punto de vista religioso, lo que acaba de suceder y que finalizó este fin de semana, no hubo nada concreto.
nada concreto, ni siquiera enjuiciar por las leyes eclesiásticas a estos delincuentes, que por fortuna creo yo es la minoría, pero delincuentes al fin, y menos aún, ¿no?, lanzarlos y ponerlos en las leyes civiles. Eso en líneas generales. Hay países como por ejemplo los Estados Unidos, ¿no?, donde por ejemplo el de Washington, el cardenal de Washington, lo expulsaron de Washington, lo arrinconaron, y hay algunos de estos degenerados que los colocaron o los dieron a las leyes civiles, se lo entregaron para que le sigan justicia civil. Eso también es verdad, y eso no sucedía. Eso está sucediendo ahora, poco a poco, muy lentamente, propio del Vaticano, que tiene una estructura vertical, al igual que el Partido Comunista, son exactamente iguales. No, sí, pero no es que estoy hablando mal del Vaticano ni del Partido Comunista. Es que me da risa la comparación. Sí, eso lo inventó el Vaticano, y el Partido Comunista le siguió, y la mayoría de los partidos, inclusive democráticos, siguen ese esquema vertical, ¿no?, de jerarquías. Por cierto, que fue muy comentado el hecho de que que Dios tenga en la gloria a Juan Pablo II. Mario Bergoglio no menciona absolutamente nada en el Angelus, que es el mensaje que él cada domingo emite desde un balcón del Vaticano. Llama la atención eso. Nada de Venezuela y de la... Sí, claro, no dijo absolutamente nada, y llama la atención porque eso era, noticia mundial. Seguimos con la información, señor. En Ciudad de México, el abogado del Chapo asegura que Peña Nieto recibió en partes 1.800 millones en sobornos y le pidió asesinar a López Obrador. Tenemos pruebas testimoniales de quienes entregaron el dinero y vamos a hacerlas llegar al fiscal general de la República. Si se quiere proceder, que se proceda, señaló el abogado. En Hanoi se especula que Donald Trump intentará venderle a Corea del Norte el modelo vietnamita, aunque es poco probable que Kim Jong-un lo compre, según CNN. Trump y Kim tendrán este mes un telón de fondo simbólico para su próxima reunión. Vietnam, un país que se transformó de enemigo amargo de Estados Unidos, a socio pacífico en menos de 50 años. Ya están allá, por cierto, ya están en Hanoi. Destacando su relación con Washington y su auge económico desde que adoptó las reformas de mercado, Vietnam puede ser un buen ejemplo para el tirano de Corea del Norte. Y todo lo que los norcoreanos tienen que hacer, se espera que Washington diga, es renunciar a sus armas nucleares. Bueno, vamos ahora con los titulares más destacados por la prensa más influyente de los Estados Unidos a esta hora. Por ejemplo, el New York Times destaca: Pence en Colombia anuncia, atención, nuevas sanciones a Venezuela. The Washington Post: están autorizados para dispararnos, dicen 5 de los soldados que desertaron de Maduro y de las Fuerzas Armadas venezolanas. En entrevistas, los soldados dicen que se vieron en la necesidad de dejar sus puestos y salir del país después de haber recibido órdenes de reprimir las protestas con sus armas de fuego. Las autoridades han estimado en más de 100 los efectivos militares y las otras fuerzas que han desertado. Nos oponemos a que rechacen y quemen la ayuda mientras nuestros familiares están pasando hambre, dijo uno de los entrevistados. Vamos ahora al diario The Wall Street Journal. Oposición a Maduro pide fuerza militar en Venezuela. Guaidó, Pence y diplomáticos regionales se reunieron en el vecino país Colombia para evaluar opciones luego de que el gobierno de Maduro reprime manifestantes y detiene internacional. Vamos con USA Today entonces. Sí, cambiamos ahora a USA Today y el mundo a la expectativa de la reunión cumbre entre Trump y Kim. Aun cuando los resultados de la primera reunión cumbre en Singapur no han sido los esperados, la nueva reunión en Vietnam puede cambiar las intenciones de Corea del Norte de mantenerse una nación con armas nucleares. Así por lo menos lo ha manifestado el secretario de Estado Mike Pompeo. Este espacio es presentado a ustedes por Attitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Bueno,
La euforia del sábado 22, señores, se apagó para muchos con el fracaso aparente del domingo 23. Sin embargo, la lucha continúa y aunque no se logró lo que la mayoría deseaba, sí hay avances en el debilitamiento de la narcotiranía, del narcorrégimen. Vamos a ver qué piensan varios analistas. Vamos a escuchar para empezar al doctor Carlos Ramírez López. Tenemos problemas con Carlos Ramírez López. Mañana será entonces. Vamos a ver si tenemos problemas o nos puede. Pero Berenice Gómez está en Bogotá. Vamos a ver qué nos dice Berenice Gómez. Ok, ¿cómo estás, Napoleón? Buenas tardes. Estoy nuevamente, Berenice Gómez, contigo aquí en 24 horas. Bueno, la expectativa de la decisión del Grupo de Lima fue exactamente lo que nosotros no hubiéramos deseado, pero sí habíamos pensado. Ellos dicen que lo que toca para Venezuela es diálogo. No dijeron que fuera en Santo Domingo, pero es diálogo. Y elecciones. Bueno, será con el CNE que tenemos, pues. Los niveles de decepción en las personas han sido brutales. Las redes sociales cuentan que ellos pensaban que iban a custodiar de verdad en Venezuela la ayuda humanitaria y que la ayuda humanitaria entraba sí y solo sí. La ayuda humanitaria ha entrado no y solo no. Así que bueno, Napoleón, no tengo más nada que decirte sino que aquí está Guaidó y aquí están todos los presidentes más el señor Mike Pence. Nosotros pensábamos que por lo menos iba a haber una intervención de la coalición. No fue. Esperemos a ver cuántos niños más se mueren de hambre y cuántos pacientes más se mueren de inanición, pero también de medicamentos. Hasta mañana. Gracias, Berenice Gómez. Está un poco deprimida o bastante deprimida como mucha gente en Venezuela. Carlos Ramírez López, que no pudimos escuchar, nos iba a hablar justamente de su punto de vista. Él cree que lo que sucede no es nada nuevo en la política y en estos asuntos de crisis. Lo que sucede es que se necesitan más muertos, así como lo oyen. Y pone varios ejemplos de que se han dado en la historia antes de que intervengan los militares. Es muy duro lo que estoy diciendo, eso es lo que apunta Carlos Ramírez López, y no con mucha alegría, pero que se logró parte de lo que se quería, se logró parte de lo que se había planeado, evidentemente. Vamos a ver qué nos dice por su lado Bernardo Jurado, a quien tengo en el teléfono. Bernardo, adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu análisis? Yo tengo solamente buenas noticias, ¿saben? Porque a diferencia de lo que dice Carlos Ramírez, oye, no se justifica un muerto más, pero para que la diplomacia y todo este inmenso elefante se mueva, ¿no? Ya este elefante se levantó, ya todo el mundo, sin excepción, sabe lo que está sucediendo. Yo recuerdo estar en el gimnasio viendo la televisión norteamericana y se hizo un extra para ver por un momento en una televisión regional norteamericana sobre lo que pasaba en Cúcuta. Evidentemente que lamentamos que cualquiera de estas cosas siempre tenga efectos colaterales. La violencia siempre traerá efectos colaterales, pero la buena noticia que les tengo a todos los venezolanos y a todas las personas de bien del mundo, sin excepción, es que para que se instale y se ejecute la Convención de Ginebra del 59, tienen que existir abusos, no tienen que existir sospechas, sino abusos ya que se hayan cometido. Y estas personas, desde mi punto de vista como militar y como administrador de la violencia que fui durante 22 años, porque los militares somos los administradores de la violencia a favor de la democracia y a favor del Estado, eso éramos los militares de la democracia, pues como administrador de la violencia y como una persona que ha estudiado todo esto durante años, mis queridos amigos, ya este gobierno no solamente se tragó el anzuelo, sino que echó a correr después de que se tragó el anzuelo, porque sus abusos fueron inconmensurables. Los presidentes que estaban allí, el mundo entero vio los abusos y por supuesto ya se está moviendo todo esto. Ahora, la pregunta que cabe, ¿y por qué no lo sabemos? Estoy deprimido porque es que no lo sé. Qué bueno que no lo saben. Porque uno de los factores que lo he dicho aquí en el programa con Napoleón es la sorpresa. Y si alguien ha demostrado en el último mes tener un excelente sentido de la sorpresa, es el presidente Juan Guaidó. Lo sorprende de
oposición, pero sorprende sobre todo al adversario. Nicolás Maduro está fuera de lugar. Cada vez que le saca un out es porque no ha pisado la base. Y eso está pasando con él, con Iris Varela y sus abusos con los presos y todo este tipo de tropelías que ellos están cometiendo. Háganse una pregunta a los amigos venezolanos que están deprimidos, en mala hora deprimidos, porque la depresión lo que hace es detener el impulso y las buenas energías. Háganse esta pregunta, como por qué fueron presos a la frontera y no llevaron al ejército venezolano. ¿Ustedes no se han preguntado eso? Claro. ¿Saben? Porque lo que va a pasar es que la deserción va a ser en masa, en formación y al trote hacia el lado colombiano, como pasó con más de 100 militares allí en el puente. Ahora, perdona, Bernardo, ¿qué se necesita para que el generalato, que vive buena parte de él del narcotráfico, por lo tanto, la proposición de Guaidó todavía no es factible o no es atractiva para ellos? ¿Qué se necesita para que ese generalato ponga en prisión o le meta una bala a Maduro? ¿Qué es lo que necesitan? Yo quiero recordar que un general en la revolución es un coronel políticamente alineado con Chávez y luego con Maduro. ¿Me entendieron? Sí. Estos generales fueron unos coroneles políticamente alineados. Y por supuesto que han sido copartícipes por acción o por omisión de todos los abusos que se han cometido. Pero más allá de eso, y toda vez que ellos ven, porque ellos no son tontos y son ciudadanos como tú y como yo, que les llega la noticia y les llega por WhatsApp que Diosdado Cabello sacó a los hijos a Rusia vía La Habana, y cuando dice, bueno, y entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Y mis hijos? ¿Los hijos de Diosdado son más importantes que mis hijos? Esa es una pregunta que se están haciendo estos tontos generales. Entonces, que parecen más bien particulares, no sé generales, sino particulares del gobierno de Nicolás Maduro. Estos individuos están sacando sus cuentas. Es que ustedes creen que son unos astronautas, son unos narcotraficantes, por supuesto susceptibles de ir a la cárcel inmediatamente, y esa es otra cuenta que están sacando. Después de haber cometido los abusos de minería, el destrozo ecológico que han hecho en Venezuela los generales de la Guardia Nacional allá en el sur de Venezuela y del ejército, eso también es un delito, aparte de que la permisología que tienen con el cartel de los soles y con el tráfico de estupefacientes. O sea, los tipos están, no me gusta utilizar este adjetivo, pero están absolutamente encochinados y tratarán en la medida de las posibilidades de evitar o de correr la arruga lo más que se pueda para tener otro respiro más de libertad antes de que esta indetenible ola, este tsunami que ahora mismo en buena hora ha llegado a Venezuela a llevarse a estos 40 ladrones, los atropelle y se los lleve. Señores, mi palabra para ustedes, no tienen por qué creerme, es un problema de ustedes si no me creen, pero esto va en cámara lenta. No apuren el río, como decía un profesor mío de filosofía en la Universidad de Carabobo. No apuren el río porque el río fluye solo. Guaidó y el inteligente equipo que lo secunda y que lo asesora no han descansado un minuto trabajando por nuestra libertad. Y nosotros, la oposición, en cada rincón de este planeta hay un venezolano haciendo bien su trabajo. Así que no apuren el río. Esto se está cayendo en cámara lenta. Gracias, Bernardo Jurado, por tu participación en el programa. Gracias, Bernardo. Un abrazo, Napoleón. Pueden seguir al profesor Bernardo Jurado a través de su blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado y también por su Facebook Bernardo Jurado. Bueno, vamos a ver, dígame. No, usted. Vamos con los pronósticos del tiempo. Diga de usted. Claro. Vamos a Caracas. Se pronostica para Caracas y Cúcuta un día martes soleado con algunas nubes, mientras que en Maracaibo hay posibilidades de lluvia. La temperatura máxima oscilará entre los 35 y los 22 grados centígrados. Bueno, yo tengo aquí ya en el teléfono desde Caracas a Efraín Cruz. Efraín, te estamos escuchando. Vamos a ver, adelante. Un gran saludo para ustedes y todas las personas que escuchan 24 horas. Aló. 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo, con un fin de semana muy movido y un inicio de semana que también
promete mucha información. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra los gobernadores de Apure, Vargas, Carabobo y Zulia en el marco de la campaña de castigo emprendida contra Venezuela para combatir la corrupción y la violación de derechos humanos. El Departamento del Tesoro ha incluido en esta lista negra a los gobernadores Ramón Carrizales de Apure, Jorge Luis García Carreiro de Vargas, Rafael Lacaba de Carabobo y Omar Prieto del estado Zulia. La medida implica la congelación de los activos que puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos y límites en materias de contratos y viajes también, por supuesto, y todos los contratos que puedan tener ellos en los Estados Unidos. Otra información importante es que hay muchos venezolanos a la deriva en Colombia tras el cierre de la frontera. La cantidad de venezolanos que quedó a la deriva en Cúcuta es incalculable. Pueden ser centenares o miles las personas que fueron a ayudar para que la ayuda humanitaria pasara al país y se quedaron en Colombia tras el cierre de la frontera a partir de este sábado 23 de febrero. Algunos optaron por esperar a que se reabra el paso por los puentes del departamento del norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, mientras que otros, impulsados por las necesidades, se arriesgaron a pasar por trochas, que son corredores ilegales utilizados comúnmente para el tráfico de drogas, el contrabando y la migración ilegal. Quienes van a aprovechar su estadía en Cúcuta compraron cosas que no se consiguen en Venezuela para recibir donaciones de mercados, almuerzos y víveres que hacen algunas organizaciones sociales. Al lado del puente Francisco de Paula Santander, que conecta Cúcuta con Ureña, y es en donde el sábado fueron quemados 2 camiones con ayuda humanitaria, un centenar de personas recibieron donaciones mientras planean si pueden regresar o no a Venezuela. Este es el caso de María Vázquez, que llegó a Colombia el viernes pasado, procedente de Mérida, con una treintena de personas más para colaborar con el paso de las medicinas y alimentos. Como ahora está cerrada la frontera, tenemos que esperar. Esperemos que los políticos nos resuelvan, porque si nos mandaron para acá, tienen que ayudarnos. Yo estoy preocupada porque no sé cómo voy a regresar a mi casa. Eso sí, tengo que quedar aquí hasta cuando sea posible. Junto a muchos de sus compatriotas, Vázquez, quien dijo que se quedó sin dinero, recibió almuerzo al lado del puente, en un pastizal donde un grupo de colombianos improvisó un comedor para ayudar a quienes padecen la crisis política, social y económica que está viviendo Venezuela. Los que vinimos sabíamos que de repente íbamos a pasar por todo esto, y yo lo he aceptado porque sé a lo que vine, aseguró, para luego agregar que la primera noche la pasó en un campamento improvisado en un lote cercano del puente binacional Tienditas, en donde hay almacenadas más de 600 toneladas de ayuda humanitaria. La ropa de muchas de las personas que se encontraban allí todavía mostraban, la rudeza de los disturbios del sábado, pues muchos llevan aún camisetas blancas que tenían manchas de hollín provocadas por el incendio de los camiones. Uno de ellos, Antonio Valdés, que llegó también de Mérida y lució orgulloso una gorra con la bandera de Venezuela. Estamos varados, no podemos salir, tenemos que esperar que se cumplan las horas para que se pueda reabrir la frontera. Bueno, y así tenemos muchísimos casos de venezolanos que se encuentran allá. Y antes de terminar, tengo que informarles que todavía a esta hora el equipo técnico de Movistar se encuentra trabajando para solventar los problemas en la conectividad. Recordemos que la compañía telefónica Movistar denunció el robo y quema de cables de fibra óptica que afectaron sus servicios de voz y datos en varias ciudades del país. Esto, comentó que una quema y robo de cables de triple corte de fibra óptica que afectaron sus servicios. Por medio de la red social Twitter, la compañía informó que desde las 7 de la noche de este domingo, sobre este suceso que interrumpió sus servicios de voz y datos, trascendió que el equipo técnico de Movistar aún se encuentra en zonas del país solucionando esta situación que también está afectando a la operadora Digitel, así como hay varias denuncias hasta los momentos de fallas en el servicio de internet en todo el país que maneja CanTV, que es la empresa venezolana de teléfonos de Venezuela. Bueno, así están las cosas por Caracas hasta este momento. Como saben, esto puede cambiar de un momento a otro, así que seguimos informándolo a través de mis redes sociales, @babuito. Seguimos contándoles todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias Efraín Cruz. Y antes de irnos a la frontera con Brasil y a la frontera con Colombia, creo. No, vamos a Brasil, después nos vamos a la frontera con Colombia para saber cómo está el dólar. Nos vamos a ir a Alemania
con Daniel Lara Farías. Luego regresamos a Venezuela con la Wiki y vamos a cerrar con una canción con unas imágenes increíbles y hermosas. Antes de todo eso, aquí tienen ustedes a quien es la imagen de el noticiero de Telemundo Orlando, que está llegando exactamente de Cúcuta. Aquí está con nosotros Carlos Rabucedo. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Napoleón. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Pues sí, como lo dices tú, llegué anoche a las 10 de la noche luego de problemas hasta con el vuelo porque se tuvo mucho retraso y bueno, llegué más tarde de lo que pensaba. Bueno, ¿qué viste tú allí? Mira, me llama la atención porque todas las personas con las que has hablado, las que has entrevistado en tu programa, de todo lo que ellos dicen puedo dar fe. La decepción entre la gente que estaba allá el sábado en los puentes, porque yo estuve en el puente de Tienditas, donde no ocurrió absolutamente nada. Bueno, se dio la rueda de prensa en la mañana, después se dieron ruedas de prensa durante el día, pero se esperaba la avanzada de los camiones hacia el otro lado, hacia Ureñas, pero de hecho yo le pregunté a José Manuel Oliveros, lo entrevisté y le pregunté, las preguntas que le hice es ¿cómo van a lograr quitar las barricadas que están en el puente? Claro. Los containers y además las barricadas de concreto que están del otro lado. Y él me lo dijo, yo te garantizo que eso no va a ser impedimento para que pase la ayuda humanitaria. Yo le dije, pero ¿cómo van a hacer? La van a quitar durante la noche, es una operación. Y él me dijo, no te preocupes, eso no va a ser impedimento para que ingrese la ayuda humanitaria. Y dije, bueno, ok. Claro. Nos quedamos al día siguiente en Tienditas, había prensa de todas partes del mundo. Yo vi prensa francesa, alemana, japonesa, chilena y toda Latinoamérica, mexicana. Y aparte de eso, pues no ocurrió nada. La prensa comenzó a movilizarse hacia los otros lugares donde estaba la noticia. Yo fui al puente internacional Simón Bolívar, donde vi la lucha que tenían las personas que estaban ahí, los venezolanos y bueno, algunos colombianos que también estaban acompañándolos, pero una lucha pues como la que hemos visto en Caracas, una lucha sin cuartel y desproporcionada, ¿no? Los muchachos estaban tratando de ir hacia adelante, del otro lado los recibían con perdigones, lacrimógenas, piedras, balas, también tiros. Nosotros, por supuesto, respiramos gas y lacrimógeno y fue bastante fuerte. Y al final de la jornada me encontré también con gente en la calle en la noche con cara de decepción. Por supuesto que es entendible, pues ellos estuvieron ahí, claro. No vieron que... Ellos son los que arriesgaron su vida, sus esfuerzos y demás y su lucha, creyendo que podían meter eso. Y eso no se puede meter sin la ayuda de una fuerza comparable a la del narcorrégimen. Exactamente. Y de hecho los camiones que estaban ahí en el Simón Bolívar se quedaron parados. Ellos nunca avanzaron. La gente estaba molesta. Los muchachos diciendo, vamos con los camiones, metan los camiones, vamos hacia allá. Y lo que después de que quemaron los que quemaron en el puente Ureñas, los camiones que estaban ahí más bien retrocedieron, se fueron hacia la parte de atrás y la batalla siguió. Pero fue increíble. Y los heridos, te puedo decir que salían cada minuto, venía una persona herida que lo traían cargando sus mismos compañeros. Vi, o sea, gente con los ojos, hematomas inmensos, un señor le abrieron la frente completa, personas con perdigones por la espalda. O sea, increíble, los mismos que se ven en Caracas, pero magnificados. Carlos, todos sabemos lo que pasó, fue una refriega allí, hubo mucha gente, muchas fuerzas que participaron a favor y en contra. Hay una percepción bien fuerte, de hecho Napoleón lo anunciaba, de elementos de la disidentes de la FARC, que para mí no son ningunos disidentes, sino sigue siendo FARC igualita, pero es una fuerza, como una quinta columna de FARC que quedó allí. Correcto. ¿Cuál fue la percepción de la gente de Cúcuta en torno a estas fuerzas? ¿Hubo alguna advertencia que la gente de la ciudad les hizo a ustedes? Bueno, fíjate, me parece increíble que me haga esta pregunta porque me sucedió. Cúcuta es terreno del ELN. Los helenos, como le dicen los colombianos, es terreno del ELN. Nosotros cuando apenas llegamos, la primera entrevista que hicimos en la cámara, con el camarógrafo Alejandro, esposo de Carla Salcedo, una periodista venezolana, yo estaba con el micrófono de Telemundo, Telenoticias 31 aquí en Orlando, y cuando vieron el micrófono y cuando vieron que éramos prensa, se nos acercaron mucha gente. También se acercó un joven que estaba calladito, un colombiano, se acercó un joven y nos dijo, para que se lo digas al mundo, el ELN advierte que hombre que pase por trocha es hombre muerto. Lo dijo delante de la gente que estaba ahí. Y dijo, la gente que está aquí, que trabaja en Cúcuta, sabe cómo se mueve eso con el ELN. Y se fue. Así como apareció, se fue igualito. O sea, por supuesto, yo me quedé así, bueno, pues esto, pues que es una amenaza creíble. El muchacho se acercó, nos lo dijo y se fue.
Y fíjate lo que tú decías, de hecho hay periodistas como Luis Olavarrieta que ya está en Caracas, contó que tuvo que atravesar por una trocha, es un pase ilegal, bastante arriesgado, sabiendo además que pues es territorio del ELN, y nos hicieron la advertencia a nosotros personalmente para que lo transmitiéramos a las personas que estaban ahí. Hace muchos años es territorio del ELN. De hecho, cuando la primera gobernación de Arias Cárdenas, como gobernador del Zulia, el enlace entre el régimen de Chávez Frías y Arias Cárdenas se llama Pavel Rondón, que también viene del Partido Comunista. Inclusive yo hablé con gente del ELN, vamos a estar claros, y ellos dominan todo eso. Sí, y también es verdad que si realmente, es muy duro lo que voy a decir, pero es que la historia te lo dice y es necesario para colmo. Es decir, sin muertos, por eso es que en las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en las guerras civiles, ponen a los jóvenes a frente. No están los generales, ¿no? Están los jóvenes con su impulso, con su lucha libertaria y demás. Pero esos son los primeros muertos. Sí, esos son los primeros muertos. Sí. Y nadie iba a pensar, ¿no?, que iban a entrar, ¿no?, esos camiones al gobierno y que el régimen dictatorial, ¿no?, los iba a dejar entrar. Exacto. El régimen cayó en la provocación. Pero lo que uno se pregunta es cuántos más muertos se necesitan y cuántos militares venezolanos que rechacen a Maduro se necesitan armados, porque las armas las van a conseguir y se las van a dar, para que la Unión Europea, el mismísimo Grupo de Lima, ¿no?, y las democracias en general occidentales, ¿no?, admitan algo que diplomáticamente es prácticamente imposible, aunque se ha hecho muchas veces, que es la intervención militar. Esa intervención militar tiene que estar al frente los venezolanos. Lo que quisieron hacer en Bahía de Cochinos exactamente, y que John Fitzgerald Kennedy, que estaba llegando a la presidencia, porque eso se estaba organizando en la de Eisenhower, ¿no?, echó para atrás. Entraron los cubanos, pero las fuerzas, en este caso norteamericanas, que los estaban entrenando los de la CIA, ¿no?, John Fitzgerald Kennedy les prohibió intervenir y por eso fue que perdieron. Esta vez evidentemente ya tienen esa experiencia. Además, el ejército cubano siempre ha perdido, siempre en todos los enfrentamientos. Perdió en África, perdió en Venezuela cuando Machurucuto, perdió en Grenada, perdió en todos esos sitios. Y los cubanos se van a ir, como lo hicieron el 12 de abril, van a salir corriendo, y no por miedo estoy diciéndolo, sino corriendo porque les interesa, no aparecer allí cuando caiga el gobierno, porque ellos, ¿no?, van a llamar al nuevo gobierno por el teléfono rojo y le van a sonreír. El primer cable que llegó cuando el golpe contra Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero fue de Fidel Castro, el primero de Fidel Castro. Seguro. Y eso es lo que se está esperando ahora. ¿Cuánta gente tiene que morir y seguir muriendo? No lo sé. Pero a mí no me echen la culpa por decir esto, que espero que esté equivocado, pero no es así. Bueno, y además la intervención militar. ¿Por qué Europa es libre de los nazis? ¿Por qué los nazis no terminaron de apoderarse del mundo entero? Gracias a la intervención militar, ¿no?, de los rusos, los norteamericanos, los ingleses, y también había australianos, canadienses y latinoamericanos. Eso fue una intervención militar. ¿Y por qué Franco duró tantos años? Porque saltó la talanquera, porque él era pro-nazi, saltó la talanquera y entonces no intervinieron militarmente a España. Y los españoles no pudieron salirse de esa dictadura. Eso es la realidad. ¿Qué quieren que les diga? Y lo del sábado, no se depriman. Lo del domingo, claro, ¿no?, fue un paso de avance. Si yo fuera Vilca Fernández, estaría todavía arrechísimo y molestísimo, porque Vilca arriesgó su vida y además creía que iba a caer Maduro, ¿no? Pero no es así. A tu entender, ¿qué hace falta allí con esa parte de venezolanos que se quedaron, Carlos, del lado de Colombia, para que esta gente, bueno, que ya se están escuchando algunas quejas de que, oye, estamos sin comida, sin agua, mi familia está allá,
Pero más o menos lo que tú pudiste percibir allí, ¿cuánto tiempo puede pasar para que esta gente acepte pasar por el puente de manera legal o se vaya por los caminos verdes otra vez para Venezuela, a pesar del riesgo del ELN? Sí, yo me imagino que el desespero es el que va a dictar el tiempo, ese periodo que tiene que pasar, el desespero de la gente, porque yo también vi familias. De hecho, nosotros vimos una familia que la hija era la mamá con dos hijos jóvenes. La hija se estaba graduando de bachiller y ellos fueron nada más al acto de graduación, que era en Colombia. Pues se quedaron ese día vestidos, estaban en la fiesta de graduación y me preguntaron, me vieron a mí en la calle, me preguntaron, oye señor, ¿cómo es eso que la frontera está cerrada? Yo le dije, bueno, lo decretó Nicolás Maduro, la frontera está cerrada. ¿Y usted cree que se pueda pasar? Ajá, Duque también cerró por 2 días. Exacto, entonces me dijo, ¿tú crees que se puede pasar? Yo le digo, bueno señora, yo entiendo que cuando la frontera está, además que por los puentes ahorita, yo vengo allá, no hay paso por ningún lado. Y la señora y ellos como familia estaban preocupados porque tampoco tenían dinero para pagar una habitación, que además no había, porque la ciudad no estaba preparada para un evento de este tipo, el concierto que se dio el día anterior, el viernes, y pues mucha gente, la prensa se quedó hasta el sábado. Claro. Y era la desesperación, es lo que yo te digo, que es lo que va a dictar hasta cuándo esa gente tomará la decisión de o irse por la trocha o esperar a que abran los puentes. Bueno, el que debe estar jalándose los pelos son las autoridades de Cúcuta, que tienen 100.000 venezolanos que no han podido irse porque está todo cerrado. Y entonces dirán, ¿y dónde metemos a este gentío? Aunque sea 2 días. Ahora, ¿sabes qué? Que también coincido con Bernardo, que dentro de todo lo que puede pasar, bueno, llamémoslo malo, pero no malo, lo decepcionante que pudo haber sido para otras personas, dentro de todo eso que pasó, lo mejor que pudo haber pasado, como lo decía Bernardo, es que ocurrió ante los ojos del mundo, porque había prensa de todas partes. Y toda la prensa estaba metida, como decíamos en criollo, en la candela. Todo el mundo. ¿Y por qué crees que hicieron el show anterior con los más importantes o algunos de los más importantes artistas y cantantes de habla hispana? Sí, claro, para congregar el mundo entero hacia eso, y que se quedaran para el día siguiente. Sí. Y de hecho la prensa estaba ahí, pues, y lo vio el mundo entero lo que sucedió, la represión. Del lado donde yo estaba, en el puente Simón Bolívar, del lado colombiano, había policía colombiana, había ejército colombiano incluso en tanquetas, que estaban a una cuadra, estacionados simplemente, me imagino que preparados, esperando órdenes si sucedía algo más. Yo le pregunté a uno de los militares colombianos, tuve la oportunidad de acercármele, y bueno, le pregunté a varios, pero uno solo me habló, a lo mejor no se dio cuenta, y me habló, y yo le dije, ¿qué tiene que pasar para que ustedes intervengan hacia el otro lado? Me dice, no, nosotros no podemos. Yo le digo, si disparan de allá para acá, no podemos intervenir. Si se mete un militar para acá, pues lo apresamos por invasor. ¿Qué hacen ustedes para pasar? Y yo, no podemos. Entonces se quedó callado. Yo le dije, ¿esperan órdenes? Se quedó callado, me hizo con la cabeza. Claro. Carlos. No, ellos como, por supuesto, militares, estoy hablando de tenientes, capitanes, que no tienen esa porque capacidad. ellos lo forman verticalmente, exacto. Ellos tienen la obediencia a sus superiores, claro, sí. Y así lo forman desde que entran a la academia militar. Carlos, ¿viste o percibiste presencia de personal americano en la frontera? ¿Sabes que eso me llamó la atención? Porque no vi ni uno. Yo, por lo menos donde yo estaba, en tienditas y en el Simón Bolívar, no vi ni uno, claro, ni un militar americano. No, y eso fue lo que yo le dije, yo lo comenté con los compañeros que estaban ahí, algunos compañeros de prensa que dialogábamos. Tuve la oportunidad de conocer a Sergio Novelli, Camila Canaval, que estaban ahí. Sergio Novelli se metió también ahí, pues de las personas, muchos de los compañeros, y lo conversamos. Los militares estadounidenses, yo decía, no, es que si están aquí no los vamos a ver. Claro. O sea, imposible, eso no los vas a ver nunca. Los vas a ver cuando se dé el siguiente paso, si dan la orden. Ahí es cuando los vamos a ver, que van a salir de repente, no sabemos dónde, pero ahí están. Ni pensaban ir para allá en el día 23, eso no estaba planteado. Exacto. ¿No? Y si estaban los militares colombianos, es exactamente porque es su función, como si hubiera sido otro tipo de cosas para defender las fronteras, que había más, sí, porque se estaba esperando más gente, ¿no? Pero a que no se acercaron a la rayita que separa un país con otro. No. Ahora te digo una cosa, el domingo cuando me estaba regresando, yo hice escala de Cúcuta a Bogotá. Cuando llegamos a Bogotá, el vuelo estuvo parado en la pista un tiempo, nos dijo el capitán que era porque había presencia de aviones, que los que venían con los presidentes, que estaban llegando a Bogotá, y había presencia de aviones militares. Los aviones estaban viajando con escolta dentro de Colombia, los aviones presidenciales siempre lo hacen, entonces bueno, eso fue parte, había mucho movimiento de tropas, eso sí, en las calles, sobre todo en Cúcuta.
Por todas partes había militares, policía, la policía colombiana sobre todo. De hecho, en el puente Tienditas lo único interesante que pasó, sobre todo hacia la parte del borde donde estaban los containers, los contenedores, era que nosotros estábamos ahí, la prensa, todo, después de que terminó la rueda de prensa, todos los periodistas se fueron hacia el borde esperando que vinieran los camiones para pues reportar lo que estaba sucediendo. Solamente un coronel de la policía colombiana, que yo lo había conocido ya hablando nada más para que nos dejara pasar hacia una parte, ese coronel pasó por donde estábamos nosotros. Él venía vestido de civil con un chaleco azul que todo el mundo pensaba que era organizador. Yo sabía que era coronel porque ya lo había conocido. Se fue caminando, llegó hasta donde estaban los contenedores, que alrededor de los contenedores había como unas 6 personas. Había uno, entre esas 6 personas había uno que estaba encapuchado. Cuando llegó allá aparecieron como 10 militares, lo rodearon, pero simplemente fue una conversación. Conversaron, no sabemos qué dijeron. Se regresa, cuando se regresan yo voy y lo busco, yo sabía quién era. Lo voy y lo busco y le digo, coronel, ¿qué pasó? ¿Qué conversaron? Y él siguió caminando con las manos atrás, siguió caminando, no dio ningún tipo de declaración, se fue hacia donde estaban los presidentes reunidos. Ahí no sabemos qué pasó, pero él fue la única persona que fue hacia el otro lado, fue él caminando, se fue, bueno, no sé si estaba armado, pero fue él solo, siendo un coronel de la policía. ¿Había algún hospital de campaña, esos que instalan los militares ante conflictos eventuales? No lo vi, sí había ambulancias alrededor, que me imagino que se quedaron también por lo del concierto, pero hospital de campaña no me acuerdo si lo vi por alguna parte. Ahora, en el sitio donde estaba Tienditas, que fue donde se dio el concierto, había varias casetas o varios edificios, donde de hecho uno de ellos donde se encuentra la ayuda humanitaria, y son varios dispuestos alrededor. En uno estaba la policía, en otro estaban los presidentes, incluyendo al presidente encargado Juan Guaidó, en otro estaba lo que se dio el evento, la parte del backstage donde llegaban los artistas, el detrás de los telones, pero no recuerdo haber visto un hospital así de campaña. Así habían algunas ambulancias. La mayoría de los artistas que actuaron en el festival ¿se quedaron allí o entraron, se presentaron y regresaron? No, la mayoría de ellos estuvieron un tiempo y se fueron, creo que ese mismo día. No estuvieron mucho tiempo, no mucho más tiempo. Yo por lo menos vi, bueno, entre los venezolanos, Nacho sí lo vi al día siguiente. Nacho llegó otra vez hasta Tienditas. De los artistas fue el único que vi al día siguiente. Nacho, que sí estuvo el día siguiente en Tienditas, habló con la gente que estaba ahí, habló con la prensa, dio declaraciones, nos habló a todos, pues los que estábamos ahí en ese momento. De los demás artistas no vi a más ninguno. Ahora, ¿cuándo la gente empezó a decepcionarse? Más o menos a qué altura de la tarde del domingo. Yo pienso que ya cayendo la noche, porque bueno, ellos de hecho le pedían, le gritaban, le suplicaban ayuda a los militares y a la policía colombiana cada vez que traían un herido, sobre todo. Cuando traían un herido cargado entre todos, era cuando le decían, le gritaban a los militares, mira, nos están disparando, ayúdenos, por favor. Y pues claro, los militares no podían hacer nada, pero él del desespero. Y en la noche era cuando ya tú los veías. Nosotros llegamos, no nos permitieron estar ahí cuando cayera la noche, por razones de seguridad y políticas de la compañía, no nos permitieron estar cuando cayera la noche, pero antes de irnos, los muchachos nos decían eso, pues que estaba pasando, que iban a pasar, que los iban a matar a todos, que no entendían por qué no recibían apoyo de los militares y la policía que estaban ahí. Entonces pues bueno, ahí fue donde se dio más o menos esa decepción. ¿Qué mensaje recibió Venezuela y el mundo? En primer lugar, que les importa un comino la crisis humanitaria, que no permitieron que toda esa comida y todas esas medicinas entraran a Venezuela, que para colmo además cuando se atrevieron a meter unos camiones los quemaron, luego que empezaron a agredir a gente desarmada, ¿no? La única arma en todo caso eran las piedras. Sí. Todo eso salió, mientras que además otra metedura de pata que hicieron fue anunciar con las mismas palabras, ¿no? Ayuda humanitaria. Anunció Maduro que venía de Rusia y que esa ayuda humanitaria, como Venezuela no la necesita, se le iba a mandar a Cúcuta, ¿no? Entonces la indignación es impresionante y la indignación dentro del pueblo venezolano, que es el que está padeciendo todos esos problemas,
debe ser gigantesco. Todo eso se logró el domingo. Claro, no cayó Maduro, ni iba a caer con esa intervención. No. Ni iba a caer. Se inicia una nueva etapa en la lucha. Sí, una etapa muy importante, es parte de eso, pero eso es así. Correcto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que tienes que irte ahora para Telemundo a hacer el noticiero. Es la imagen del noticiero Telemundo Orlando. Otro venezolano triunfador. Ya lo hemos entrevistado y nos ha conversado sobre su vida. Muchas gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Carlos. Como siempre, un placer estar aquí. Estoy a la orden. Gracias, Vale. Ahora tenemos contacto con Brasil, a ver qué pasa en la frontera con Brasil. Ahí está entonces Ángel Villarruel. Adelante, Ángel. Adelante, Ángel. ¿Me escuchas? Ángel. No nos escucha Ángel Villarruel, señores. Vamos ahora, entonces, tenemos a Daniel Lara Farías desde Alemania. Daniel, ¿me escuchas? Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Es evidente, Napoleón, que el ánimo que había el viernes no es el mismo ánimo que hay hoy cuando se analiza Venezuela y cuando se analizan las declaraciones y las posturas. Estamos en este momento en una posición en la que sabemos la necesidad de una salida militar, de una salida armada en contra de un régimen militar, en contra de un régimen que mantiene un asalto al Estado venezolano para con las instituciones de ese Estado someter a la nación. En eso estamos perfectas y absolutamente claros, eso todos lo hemos visto, eso no es algo nuevo, eso no es algo de lo que nos estemos enterando ahorita. Pero dentro de todo esto, creo que hace un año hubiese sido imposible plantear lo que se está planteando hoy. Ya se habla abiertamente de intervención militar en Venezuela. Ya se habla abiertamente de un presidente distinto a Nicolás Maduro, ya lo tenemos. Y además de eso se habla del apoyo multinacional para, con todas las cartas en la mesa, tal como lo dijo la administración Trump, sacar a Nicolás Maduro del poder. Eso es lo que hay por un lado. Y por el otro lado está la sospecha de que pudieron haberse equivocado los estrategas que pensaban que amenazando con el uso de la fuerza a Nicolás Maduro iban a lograr que los militares se voltearan de acera, se cambiaran de acera y terminaran apoyando a Juan Guaidó. Eso no ha ocurrido. Y no sabemos si de verdad había una intención por parte de los Estados Unidos de utilizar esa fuerza. No sabemos si todo fue un bluff y creo que seremos probablemente los últimos en enterarnos. Pero más allá de todo eso, la posición sigue siendo la misma. Si hay intervención militar o no la hay, es un tema. Pero de que se necesita, no hay duda. Aquí se necesita una intervención militar para salir del régimen de Nicolás Maduro. Para salir del régimen chavista no hay manera de hacerlo si no es por la vía violenta. Eso está perfectamente claro. Si eso el mundo no lo entiende, si eso no lo entiende Latinoamérica, tendremos que entenderlo de una buena vez los ciudadanos venezolanos, que somos los más interesados en que esta situación termine. Y aquí estamos hablando entonces de que otra vez, como lo dije en el pasado, Napoleón, y sí que suena esto cansón, pero lo siento, no tengo más. Aquí va a ser necesaria la conformación de un ejército libertador. Porque ningún país está dispuesto a que se derrame la sangre de sus soldados en territorio ajeno. Aquí estamos hablando de que los secuestrados somos los venezolanos. Aquí estamos hablando que los rehenes son venezolanos. Y en medio de todas esas cosas, siempre van a haber consideraciones y formas de relativizar el problema en otros países. Pero para los venezolanos todo está perfectamente claro. Creo que poco a poco llegaremos a eso, como poco a poco llegamos a entender que era necesaria una salida militar. Lo que de verdad preocupa es saber cuánto tiempo nos va a tomar entender que necesitamos conformar a ese ejército libertador con venezolanos en el exilio y venezolanos que eventualmente salgan de Venezuela y con una vasta red de inteligencia popular, de inteligencia ciudadana dentro de Venezuela, de resistencia real para acabar con este régimen. ¿Cuánto nos va a costar eso? No sabemos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No sabemos. Pero yo no veo, sinceramente, a estas alturas otra salida, Napoleón. Amanecerá y veremos. Gracias, Daniel Lara Farías. Amanecerá y veremos. Sí, señor. Pueden seguir a Daniel Lara Farías por su Twitter, @delaraf. Y bueno, para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando, un martes con posibilidades de tormentas.
La temperatura se va a mover entre los 25 y los 16 grados centígrados. En Toledo, Ohio, tierra fría, se esperan nubes dispersas y temperaturas entre los menos 4, imagínese usted, los menos 4 y los menos 8 grados centígrados. Felicidades, que la pasen muy bien. Sí, me dio frío solamente de escucharte decir eso. Bueno, pero vámonos entonces a la frontera con Colombia, pero para saber con Gustavo Díaz de Dollar Today cómo está el Bolívar arrechamente soberano, acabando con el dólar, con Mickey Mouse, con McDonald's, con Tribilín y con el Pato Donald también. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de 24 horas. Bravo 24. Mira, Napoleón, no sé si tú te enteraste, pero ahorita, porque me llegó calientico, no sé si ya ustedes lo dijeron, porque el equipo de Jorge Ramos de Univisión lo tienen retenido en Miraflores. Parece que a Maduro no le gustó las preguntas que le hacía Jorge Ramos. Lo tienen retenido. Bueno, y es que el imbécil de Maduro va a creer que Jorge Ramos le va a hacer una entrevista complaciente. Sí, a lo mejor cree que Trump no lo va a defender porque está peleado con él. Sí. Mira, entonces el dólar cierra lunes 25 y abre el martes 26 en 3.643,78. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 3.295,90. El Bitcoin en 3.591,21. Y el euro en 4.138,10. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Bueno, pueden seguir a Gustavo Díaz a través de su Twitter @Dollar Today. Por cierto, que aquí tenemos una información que publica el diario El Nacional Web, un grupo periodístico del canal de noticias estadounidense Univisión, permanece retenido en el Palacio de Miraflores por órdenes de Nicolás Maduro. Un grupo periodístico de Univisión encabezado por Jorge Ramos está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores porque a Nicolás Maduro no le gustaron sus preguntas. También están confiscando los equipos técnicos, denunció el periodista Daniel Coronel en Twitter. Es que son estúpidos. Es que cuando dicen que no tienen la inteligencia del chulo mayor y el malandro mayor de Latinoamérica, que es Fidel Castro, tienen razón. Cuando yo le hice la entrevista a Fidel Castro, él se molestó conmigo por 3 preguntas específicas, ¿ok? Y al final, que dieron la vuelta al mundo. Esa entrevista dio la vuelta al mundo y apareció en los Estados Unidos en la cadena ABC. En Venezuela la pasamos por Radio Aeropuerto y también por la revista donde yo trabajaba, no sé si era Semana o era ya Resumen. Pero, ¿qué pasó al final de la entrevista? Como la estaba filmando la gente de ABC, ¿qué hace Fidel Castro? Se para y se acerca hacia mí. Yo dije, la cagamos. Aquí lo confieso. Y no, se acercó hacia mí, me agarró así y me dijo, ¿tus padres de dónde son? No sé si me estaba mentando la madre indirectamente. Pero el tipo no reaccionó en contra. Claro, yo no pude después salir, que tenía que salir a los 2 días por avión. Se desaparecieron los taxis en el aeropuerto, no me aceptaban que yo agarrara taxis en el aeropuerto. Yo los pedía y no llegaban, y eso que estaban en la puerta del hotel, ¿no? Pero pude salir de Cuba en avión, gracias, vuelvo a repetir, al embajador de Cuba en Venezuela, Norberto Hernández, que todavía temía que yo pudiera salir porque me estaban negando entrar en el avión, y no solamente se sentó conmigo en el avión, sino que además viajó junto a mí hacia Venezuela. Como en esa época, estamos hablando del año 78, había que hacer escala en Panamá para echarle gasolina al avión. Él me dice en Panamá, vamos a agarrar otro avión para llegar primero. No se podía uno bajar del avión, pero él era embajador. Y nos bajamos. Llegamos como 4 o 5 horas después que el resto del avión.
¿no? Pero él todavía temía que en el avión pudieran hacerme algo. Pero para la imagen pública, Fidel Castro quedó como una persona que, bueno, aguantaba a este muchacho grosero, ¿no? Y seguramente enviado por la CIA y por el capitalismo y todas esas pendejadas que ellos dicen. En cambio, fíjense la reacción de Maduro, ¿no? Pero es que le falta cerebro. Pero bueno, ¿a quién tenemos? ¿Tú tienes más información? Bueno, por ahora lo que tenemos es que la Guardia Nacional dispara con armas de fuego a policías colombianos en la frontera. Es un hecho que, bueno, está trayendo algunas reacciones. Los efectivos lanzaron bombas lacrimógenas en el puente Simón Bolívar para dispersar las protestas del lugar. Sin embargo, recibieron plomo del lado venezolano. Bueno, y ahora, antes de presentarles una canción con unas imágenes espectaculares de Venezuela, vamos a ver qué nos tiene Virginia Escobar, la Wicca. No hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Hola, Napoleón. El que entendió, entendió. Para el martes 26 de febrero, las energías recaen sobre el elemento tierra, que se trata de una energía receptiva, pero a la vez imprescindible. En general, es una energía muy benevolente porque al tratarse del suelo y las raíces nos habla de estabilidad. Es un excelente día para hacer rituales de estabilidad y equilibrio. El signo mejor aspectado será Escorpio, que recogerá las recompensas por sus esfuerzos, pero debe poner los pies sobre la tierra. Piscis, debes buscar el amor y aferrarte a él, porque ahí encontrarás el equilibrio. Capricornio, tienes el éxito asegurado en tus nuevos proyectos, pero debes ponerle más entusiasmo. Géminis, te llenas de coraje para ir por tus objetivos y así evadir tus sentimientos. Tauro, la presión por satisfacer las expectativas de los demás te ha llevado a perder la confianza en ti mismo. Aries, tu falta de convicción te llevará a afrontar tu necesidad de buscar el crecimiento personal. Leo, despégate del pasado, así podrás apartar de ti el pesimismo. Virgo, debes sanar tus frustraciones y aceptar la ayuda que te han ofrecido. Libra, deja de atormentarte por el pasado y busca la armonía que tanto necesitas. Sagitario, te encuentras en un momento de confusión donde debes redirigir tus energías y luchar en contra de las carencias. Cáncer, tantas dificultades y retrasos te han hecho perder la motivación. Acuario, debes abandonar el camino elegido porque este te puede traer consecuencias en tu salud. No les voy a dar predicciones de Venezuela, pero sí les voy a decir algo. Mucho cuidado con las expectativas. No podemos perder la fuerza con la que comenzamos. Y sí, el cambio va. Puede ser que a algunos no les guste tanto como a otros, pero el cambio va. Y después de eso, cada uno de los venezolanos tiene una gran responsabilidad por delante. Y después, como pueblo entero, tenemos una responsabilidad ante el mundo, porque Venezuela no es la única dictadura. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Está muy feliz. Está muy feliz la Wicca, sí señor. No, debe saber algo que nosotros no sabemos. Bueno, sí, pero ahí nos dio a entender algo. Recuerda que ella tiene esa facultad de ver a través de las mentes y viajar en el futuro, volar sobre los países y contactar a otros entes que son superiores a nosotros. Creo que te estás burlando de ella. No, vale, no, para nada. Aquí hay una información importante que dice La Patilla. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se pronuncia. Atención, hay serias amenazas a la vida de Juan Guaidó y de su familia. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro sobre lo que le suceda a Guaidó, a su esposa o su familia, dijo. Señaló también que si le llegase a suceder algo al presidente encargado, sería un nuevo crimen y que obligaría al Grupo de Lima a actuar de manera inmediata. Ay. Por otro lado, Infobae, como principal noticia a esta hora, destaca que la Guardia Nacional
que se hace llamar bolivariana, mantiene bloqueado el paso con Colombia y reprime a los manifestantes que quieren retornar a Venezuela. Y la segunda noticia que destaca: queremos intervención militar ya, el pedido del grupo Resistencia Venezolano. Son noticias de última hora. Vamos a agradecer, no se pierdan lo que tenemos ahora para ustedes, que es muy hermoso. Vamos a agradecer a Ángela Sago y su libro En nombre de los pobres los multiplican, el nuevo trabajo de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, el nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. 3 excelentes trabajos que consiguen en Amazon. También en nombre de Actitude Dancewear, Domenica Shortino Realtor y Simple Care, todos ellos presentaron 24 horas Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Hay una tierra que a mí me vio nacer, flores que cantan abriendo al amanecer.